¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Reciban un saludo de su servidor desde este lugar y agradecerles al mismo tiempo el hecho de que me estén acompañando en esta ocasión. Nuevamente, al abrir la palabra de Dios para poderla meditar y tener nuestro devocional, bienvenido sea a este espacio virtual de meditación de la noche. Quiero pedirle de favor que me acompañe buscando el pasaje de Proverbios número 6. Proverbios 6:15 será el versículo que nos va a ocupar en esta noche. Versículo 15 de Proverbios 6, que nos dice la palabra de Dios las siguientes palabras. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Por favor, acompáñame en una oración. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos tu preciosa palabra, la Escritura Santa, para poderla meditar y poder encontrar siempre, Señor, un remanso a nuestra alma, pero también una palabra, Señor, de advertencia y de exhortación. Te ruego que bendigas los minutos posteriores para que podamos aprender de la Biblia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Es interesante, hermanos, el versículo que hemos acabado de leer, porque nos dice el escritor sagrado, dice por tanto. Ese por tanto está conectando una acción previa de determinado sujeto, es decir, de quien se está hablando en el versículo, anterior. Por tanto, su calamidad vendrá de manera súbita y repentina. Es decir, va a haber de repente una situación que le va a provocar dolor emocional, le va a generar un gran pesar a su vida, a aquella persona de quien se está hablando. Por tanto, es decir, así va a suceder. Ese será el fin o será el resultado de determinado proceder. ¿De quién se está hablando en el versículo 15? Bueno, en el versículo 15 es la continuación propiamente del anterior, donde dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Si nos vamos un par de versículos atrás, nos está hablando Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, del hombre malo, del hombre perverso. Y el versículo 14 nos habla de aquel hombre malo, el hombre perverso, que siembra las discordias. Esta es la frase que me gustaría que meditáramos en estos minutos subsiguientes acerca de aquellas personas que siembran, no solamente dice la Biblia discordia, sino las discordias. Son los que siembran las discordias. Ese tipo de personas, sembradores de discordias, no tendrán un final feliz. Es lo que dice la Biblia. En el libro de Proverbios vamos a darnos cuenta, con la lectura que tengamos de manera muy particular y muy personal, vamos a darnos cuenta que siempre el hombre malo, el de malos pensamientos, el de mal proceder, el sabio en su propia opinión, y tantos adjetivos que vamos a ir encontrando en muchos versículos de todo el pasaje, de todo este libro que lleva el nombre de Proverbios, vamos a darnos cuenta que siempre la Biblia nos va a hablar de un mal fin. El hombre bueno, el hombre sabio, el hombre inteligente, aquel que ha abrazado la sabiduría y el temor de Jehová, pues le va a ir bien, pero el hombre que decide hacer lo contrario no va a terminar bien. Y gracias a Dios que tenemos la Biblia y tenemos libros como Proverbios, por ejemplo, que nos hablan de situaciones y nos relatan situaciones muy, muy objetivas y muy claras. Proverbios no es un libro subjetivo, es decir, no es algo que hay que escarbar para ver qué es lo que nos está tratando de enseñar la palabra de Dios a través de este redactor humano, inspirado por el Espíritu de Dios, sino que todo lo ve con claridad.
es muy objetivo, es muy puntual, es muy práctico, pues es algo que se va aplicando y que vamos viviendo en la cotidianidad. La persona que siembra discordias no es alguien que nos está previniendo la Biblia de porque si algún día te lo llegas a encontrar porque son raros esas. No dice Dios. El hombre que siembra discordia siempre se ha visto en todas las culturas, en cada sociedad. Se han presentado personas, hombres y mujeres, mayores, ancianitos y jóvenes, sembradoras de discordia. ¿Qué quiere decir discordia? ¿Qué es una discordia? Bueno, una discordia podemos definirla o quiere decir más bien oposición, es decir, desavenencia de voluntades u opiniones. Esa es una discordia. Cuando la Biblia habla en este versículo y en algunos otros más de discordias o personas que siembran las discordias, está hablando de aquellas personas que siembran oposición hacia otras personas, que están creando rivalidad entre una y otra parte. Es decir, con sus comentarios, con sus rumores, con sus palabras, están generando que se germine una mala opinión o una voluntad opuesta a determinada persona. No hace falta convencernos de que existen personas que siembran las discordias. No es tampoco de maravillarse cuando nos encontremos una persona sembradora de discordias, es decir, que normalmente y su común denominador es hablar mal de otros o hablarlo no tanto mal, sino hablar lo que no debe de hablar de otra persona para ponerla en contra de. Puede ser, por ejemplo, que usted tenga una opinión de determinada hombre o determinada mujer. Y usted dice, bueno, yo veo a un caballero, veo una dama, pero viene alguien y le comenta algo con mala intención de esa señora o de ese hombre o de ese joven. Y usted se queda pensando, mira, y pues ni pareciera que fuera así. Usted escuchó a quien vino a sembrarle una mala idea, una mala reputación de una persona que usted ni conoce a cabalidad, y entonces ese sembrador, esa persona cizañera, esa persona ponzoñosa, vino y le sembró la semilla de la rivalidad, de la discordia. De ahí en adelante, cuando usted vea a aquel hombre o a aquella mujer, usted lo va a mirar con malos ojos. ¿Por qué? Porque ya alguien sembró dentro de usted una mala reputación sin que usted conociese necesariamente a aquella otra persona. Así que esos son los sembradores de discordias, los que están ponzoñosamente, malintencionadamente, hablando mal de otros para que se genere una mala voluntad, una mala reputación, y su voluntad y su opinión sea contraria a la de la otra persona. Ahora, podemos hablar de partes, por ejemplo, usted puede conocer a un hermano o una hermana, lo puede conocer muy bien e incluso hasta puede ser una persona muy allegada a él o a ella. Pero viene alguien y le está sembrando, viene y le siembra en una ocasión, entre plática y plática, algo le va sembrando en su charla, en su conversación, alguna mala idea del hermano, alguna mala idea de la hermana, y usted dice, no dice nada, pero le sonó una campanita. Hay un foquito amarillo que le prendió. A la siguiente conversación con la misma persona, vuelve la otra persona a sembrarle un poquito de cizaña más. Y usted escuchó y no hizo nada. Y no dijo nada. Vuelve más adelante en alguna otra conversación, alguna otra plática, o ya no vinieron a usted. Ahora usted levantó el teléfono e hizo una llamada. Porque lo que vio en el hermano, lo que vio en la hermana, como que ya no lo vio con muy buenos ojos.
o como que lo que dijo el hermano ya me resultó un poco fuera de tono. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque usted escuchó, usted permitió que su corazón y su mente fuese tierra fértil para sembrar discordia, para sembrar oposición, para que su voluntad se levantara en rivalidad o en oposición a la voluntad de la otra persona. De manera que con el paso del tiempo lo que va a suceder es que usted va a mirar ya con malos ojos y con muy mala voluntad al hermano o a la hermana. Todo lo que él diga o todo lo que ella diga ya no le va a parecer correcto. Ahora ya se va a poner en contra de él o de ella. Ahora la semilla de la discordia, de la rivalidad o de la oposición que usted permitió que germinara dentro de usted, le va a llevar a tener malos pensamientos, como aquella persona ponzoñosa que vino y le habló mal de ese hermano o de esa hermana. Dice la Biblia, perversidades hay en su corazón. ¿Quién? La persona que siembra discordias. Hay perversidad, hay maldad, hay mala intención y dice en el corazón. Una persona sembradora de discordias es alguien que ha descuidado su relación con Dios y ha descuidado lo más preciado que Dios le ha dado, que es su corazón. Sobre toda cosa guardada, recuerden lo que ya meditamos, guarda tu corazón, porque si no lo guardas, tu corazón será un campo fértil. ¿Recuerda la parábola del sembrador? El corazón de una persona es campo fértil o infértil o estéril, dependiendo la apertura que nosotros le demos a la semilla, sea la palabra de Dios, sea la semilla de la discordia. Así que hay perversidad en el corazón del sembrador de discordias. Anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. Queridos hermanos y muchachos, vivimos en una sociedad y tristemente esa sociedad está teniendo mucha influencia sobre nuestras comunidades cristianas. Y en nuestras propias congregaciones siempre ha sido así. Ha habido personas ponzoñosas, cizañosas, sembradoras de cizaña, es decir, de discordias, de oposición, de rivalidad, porque eso es lo que hay en su corazón. A tales personas debemos de evitarles, claro, ponerlas ante el trono de la gracia, pero en lo que Dios logra hacer un cambio en esas personas, pues vamos a alejarnos de ellos, porque nos van a contaminar. Porque somos tan vulnerables y somos tan propensos a hacer el mal, que es más propio y más fácil para nosotros, por nuestra propia naturaleza, ser inclinados a lo pecaminoso, a lo sucio, a lo perverso, que a lo bueno. Dice Pablo, el que piense estar firme, pues mira que no caiga, porque pues tiene naturaleza humana que te va a hacer pecar. Si hay quien está sembrando en tu mente y en tu corazón, querido hermano y hermana, ideas vagas, ideas malas de otros hermanos, de otras hermanas, de otros jovencitos o señoritas, no escúchelo. No los escuche. Su corazón es un gran haber tan valioso que Dios le ha dado, que si usted lo expone a la semilla de la discordia, de la rivalidad, de la oposición, se va a dejar envenenar, se va a dejar llevar. Y finalmente dice la Biblia, pensando el mal todo el tiempo, esas personas siembran las discordias. Dice, por tanto, si no se corrigen, su calamidad vendrá de repente, súbitamente, será quebrantado. Y dice al final, y no habrá remedio. Tristemente, hermanos, para aquellos que siembran veneno, que siembran cizaña entre dos partes, es decir, entre una relación, sobre todo cristiana, familiar, matrimonial, no les va a ir bien. No hay, como decía en un principio, un final feliz para aquellos que se dejan llevar por sus ímpetus, por sus pecados, por sus debilidades, por su propia naturaleza. Dice que súbitamente, de repente, le va a venir la calamidad de su vida. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? Lo más lamentable de todo esto es que hay personas que se llaman o se dicen ser cristianas,
sembradoras de discordia, y cuando viene la calamidad y la desgracia a sus propias vidas, no se arrepienten, no reflexionan. Bueno, es que esto ya se esperaba venir, no pasa nada, ¿no? Y dicen, y yo sigo adelante, y siguen poniendo su mirada en las personas, y siguen hablando mal de estas y de otras. ¿Qué nos garantiza que una persona de ese tipo no va a hablar mal de nosotros? ¿Qué nos garantiza que una persona sembradora de discordias no vaya a hacer lo mismo que ya hizo con otros, con nosotros mismos? Dice, súbitamente vendrá de repente su quebrantamiento y no habrá remedio. Va a llegar un momento en el cual yo los miro que van a empezar a ahogarse en el mar de la desesperación y el quebranto y la desilusión y la amargura. Y no se va a poder hacer nada. Yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos y muchachos, no seamos nosotros, no seas tú, no sea yo, de esas personas que siembran rivalidad con mala intención. Aquellas personas que hablan mal de otros para pisotearlas, para humillarlas, para ponerlas en contra de los demás. El asunto, hermanos, es que en algunos lo logran. Decía en un principio que hay personas allegadas a usted quizás que se dejan manipular por ese tipo de personas. Cuando usted tenía una bonita relación con un hermano, con una hermana, con una familia de la iglesia, todo se echó a perder. ¿Por qué? Porque hubo un sembrador de discordias al cual usted escuchó. No los escuche. Y no sea usted una persona, un sembrador o una sembradora de oposición, de rivalidad, que crea desavenencia entre las voluntades de los hermanos. Y termino diciendo que sembrar discordias, hermanos y muchachos, es una de tantas prácticas humanas que Dios aborrece y abomina. Dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, no solamente aborrece, dice abomina su alma. Y la séptima la vemos al final del 19, donde dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, queridos hermanos, de ser de esas personas. No solamente estoy hablando de ser ponzoñosas en nuestras congregaciones, estoy hablando de que incluso entre los mismos familiares hay parientes que se comen unos a otros, que se cuchichean unos a otros. Estoy hablando de familias cristianas que no se soportan unos a otros. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que sembró discordia de por medio. Claro, por supuesto está, me refiero también y principalmente en nuestra congregación, en nuestras iglesias. Que Dios nos libre de caer este pecado, porque es algo que Dios aborrece, por lo cual Dios dice que vendrá, si no te arrepientes, vendrá súbitamente la desgracia y el quebrantamiento, y no hay quien te vaya a ayudar, ya no habrá remedio. Que Dios nos guarde, hermanos, y Dios nos libre de estos pecados. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta advertencia. Ayúdanos a apartarnos de estos horribles pecados. En el nombre de Cristo Jesús.